Muy bien chicos, en esta oportunidad vamos a seguir abordando el tema fenómenos ondulatorios, pero en este momento vamos a tomar en consideración la parte práctica. Debo recomendar visiten el video anterior en virtud de que allí se explica la teoría básica que permite entender los fenómenos ondulatorios y además nos brinda el conjunto de fórmulas que podemos aplicar para resolver los problemas que se puedan presentar de ahora en adelante. Dicho esto, pasamos entonces a ver el problema siguiente. Una placa vibrante de un timbre eléctrico está unida a una cuerda por su extremo libre. Al sonar la campanilla, la placa empieza a vibrar con una frecuencia de 20 Hz, dando origen a una onda de amplitud 1 centímetro. Si la onda se propaga en la cuerda con una longitud de onda de 44 centímetros, determina a. La velocidad de propagación de la onda y b. ¿Qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros? Vamos a resolver primero lo que sería la interrogante A. Y bueno, para ello es necesario extraer del problema los datos que nos permita poder abordarlo con la mayor sencillez posible. Entonces, sabemos muy bien que al leer el problema nos vamos a encontrar con que la frecuencia es de 20 hercios y podemos identificar que ese dato corresponde directamente a la frecuencia porque es lo único que se expresa en hercios. ¿Ok? También nos dice que esa frecuencia da origen a una amplitud de onda de 1 centímetro. Entonces el dato amplitud viene a ser 1 centímetro. Por supuesto debemos transformarla a metro dividiendo entre 100. 1 centímetro entre 100 sería 0.01 metros. Y bueno, también podemos observar que el problema plantea que en la cuerda se propaga con una longitud de onda de 44 centímetros. Entonces esos 44 centímetros corresponden directamente a la longitud de onda, ¿Qué debemos hacer aquí? Bueno, lo mismo que hicimos en el dato anterior, simplemente dividimos entre 100 para poder transformarlo a metro. Entonces, ¿qué debemos hallar? Pues la velocidad con la que se propaga la onda. Y si buscamos entre las fórmulas, velocidad es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Simplemente vamos a sustituir los datos que nos da el ejercicio dentro de la fórmula y bueno, allí nos va a dar 8.8 metros sobre segundo. Ahora observemos acá que la unidad final, por supuesto, en lo que se refiere a la velocidad, siempre se expresa o siempre se debe expresar en metros sobre segundo. Pero si observamos la línea anterior, nos daremos cuenta que el dato de longitud de onda está en metros, eso explicaría el metro de abajo, pero la frecuencia está en hercio. ¿De dónde sale ese segundo? Bueno, hay una equivalencia muy simple que debemos tener en cuenta y es que un hercio no es más que 1 entre segundo. ¿Ok? Entonces al sustituir 1 entre segundo donde va el hercio, puede explicarse lógicamente dónde sale entonces el metro sobre segundo. Entonces, como conclusión decimos que la velocidad de propagación de la onda son 8.8 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que por cada segundo que transcurre, la onda se propaga o recorre una distancia aproximadamente de 8.8 metros. Es algo bastante rápido. Entonces vamos a ver lo que sería la interrogante B. ¿Qué condiciones deben cambiar para que en la cuerda se produzca una longitud de onda de 22 centímetros? En otras palabras, ¿qué debe suceder para que la longitud de onda disminuya a la mitad? ¿Qué datos tenemos? Bueno, seguimos teniendo los 20 centímetros que es la frecuencia, el 1 centímetro que representa la amplitud, el 22 centímetros que ahora en este caso es la longitud de onda que se quiere lograr, ¿ok? Que es la que nos da el problema, y la velocidad que sigue siendo 8.8 metros sobre segundo. Entonces, vamos a analizar la siguiente expresión. La frecuencia no es más que la velocidad entre la longitud de onda. Entre estos tres elementos, bueno, entre estos dos elementos, debe suceder algo para que la longitud de onda disminuya a la mitad. Si observamos, la velocidad es directamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que si la velocidad aumenta, la longitud de onda también va a aumentar.
Lo mismo sucede si la velocidad disminuye, la longitud de onda debe disminuir. Pero debemos usar el dato de la velocidad que tenemos acá, ¿ok? Que son 8.8 metros sobre segundo. O sea, la velocidad debe mantenerse en esa medida. Ahora, hay un dato muy interesante que es la parte 2, que dice que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir eso? Que si la frecuencia aumenta, la longitud de onda debe disminuir. Si nos damos cuenta, quizás, si la frecuencia aumentara, la longitud de onda pudiese disminuir de los 44 centímetros a los 22 que se quiere. Entonces vamos simplemente a sustituir los datos que nos da el problema directamente en la fórmula como si no conociéramos la frecuencia. Entonces, frecuencia va a ser igual a la velocidad dividido entre la longitud de onda. Entonces, 8.8 metros sobre segundo representa la velocidad que, como lo dije anteriormente, se va a mantener en esos mismos niveles, mientras que la longitud de onda son 22 centímetros ahora. ¿Cuánto debe ser entonces la frecuencia para que eso pueda disminuir esa cantidad? Bueno, la frecuencia debe ser de 40 Hz. Justamente para que la longitud de onda disminuya a la mitad, la frecuencia debe aumentar el doble. ¿Ok? Por eso decía que cuando la frecuencia aumentaba, la longitud de onda disminuía porque son dos proporciones inversamente proporcionales, valga la redundancia. Entonces, como conclusión tenemos que la frecuencia debe aumentar a 40 Hz para que la longitud de onda disminuya a la mitad. Y bueno, chicos, de esta manera damos por concluido el ejercicio. Espero que haya quedado claro. No es algo nada difícil. De hecho, las fórmulas son bastante simples y sencillas. Voy a estar subiendo nuevos videos que permitan profundizar un poco más acerca del tema fenómenos ondulatorios. Si tienen dudas pueden comentarlo, pueden consultarlo y bueno, espero que les haya sido de bastante utilidad. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.